Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos encontramos aquí para leer la palabra de Dios, para ir aprendiendo las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios le desagradan. Vamos a empezar con una pequeña enseñanza nuevamente. Bueno, decir pequeña es una forma de decir, pero en realidad vamos a ver sobre el agradar a Dios, que es algo tan importante para nuestra vida, en el cual si nosotros le agradamos a Dios, todo nos va a ir bien y en especial alcanzaremos la vida eterna. Algo que nosotros, pueblo de Dios, día a día tenemos que buscar el agradarle a Dios. Día a día nosotros tenemos que jugarnos para que Dios nos mire con agrado, para que Dios nos pueda decir: este es mi hijo obediente, y nos tenga junto con sus hijos obedientes. En esta enseñanza vamos a ver a hombres que sus hechos le demostraron a Dios que le agradaban. Sus hechos mostraron a Dios que sus corazones eran perfectos para Él, que sus corazones buscaban en todo tiempo el que Dios pudiera ser exaltado, demostrándose a sí mismo que su fe, su confianza solo estaba en Dios. Y estos son ejemplos que nosotros debemos tomar, porque la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña, de que todos los acontecimientos que fueron en el Antiguo Testamento, todos ellos están escritos para nuestro testimonio, para que nosotros no podamos cometer los mismos errores que los de la antigüedad, o que podamos imitar la fe de hombres que han actuado en otros tiempos, en el cual la palabra de Dios nos enseña en Hebreos que a causa de esto Dios se agradó, a causa de la fe que tuvieron en Dios, su confianza que tuvieron en Dios, alcanzaron proeza, cosa que para el hombre natural, para el hombre común, puede ser locura. Para el hombre común puede ser cosas de cuento, pero en realidad estas cosas han existido y aún existen, porque en este mundo aún hay hombres y mujeres que realmente su corazón son perfectos para Dios. Aunque a veces nosotros mismos no llegamos a entender esto, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios siempre se guarda de hombres y mujeres que le son fieles. Quiera Dios que usted y yo podamos ser uno de estos, que nuestra vida se esfuerce a tal punto de que nuestra fe, de nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios sea tan grande y agradable a los ojos de nuestro Señor, y que nuestra conducta pueda ir cada día agradándole a Dios y no desagradándole. Entonces nosotros podremos ir de poder en poder, podremos alcanzar las promesas de nuestro Señor. Antes de empezar a leer, vamos a orar por la palabra de Dios y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a entender su palabra, nos ayude a entender su voluntad, nos ayude a entender los pensamientos de los hombres que han caminado en pos de Él, que nosotros queremos ser un imitador de Cristo, porque nuestro ejemplo perfecto a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo,
Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica, Padre. Yo te ruego, Dios mío, que sea usted abriendo el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, mi Dios, y que podamos, Padre eterno, Rey soberano, entender tu palabra, Señor, poder entender tu voluntad, Señor, Dios mío, lo que usted tiene, Señor, para nosotros, Dios. Oh Jehová de los ejércitos, Señor, cada uno de nosotros queremos agradarle, Señor, Dios mío. Queremos, Padre eterno, Rey soberano, queremos hallar gracia delante de ti, mi Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayude, mi Señor. Que nuestro corazón, Señor, se perfeccione en tu temor, Señor. Que se perfeccione, Padre eterno, de tal forma, Señor, Dios mío, que cada paso que demos, Señor, Dios mío, consideremos, Señor, si a usted le agrada o le desagrada. Oh Jehová de los ejércitos, Señor, en el nombre de Jesucristo le pedimos su ayuda. Le pedimos que su Santo Espíritu nos guíe, Señor. Nos lleve, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, Dios mío. Que nos amoneste, Señor, en todo tiempo. Cuando nosotros, Señor, estemos por equivocarnos, Señor. Te ruego, Señor, la fortaleza a nuestra vida, Dios mío. Así en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, le pedimos que quite las escamas de nuestros ojos para que podamos ver tu realidad, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, gracias le damos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 1. Lleva por título Bendiciones de la obediencia. Esta enseñanza, pueblo de Dios, la vamos a hacer en varias partes. No va a ser solo en un solo video, ¿sí? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva por título Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Es hermoso cuando nosotros somos bendecidos por Dios. Cuando a nosotros nos dicen, Dios te va a bendecir, querido hermano. Oh siervo amado, Dios está contigo. Grande es Dios y te va a bendecir. Confía en Él. Es hermoso, pueblo de Dios, cuando estas palabras se nos dicen. Pero también nosotros tenemos que ver una realidad. Para que nosotros seamos bendecidos por Dios, realmente, ser bendecidos, pero en el agrado de Dios. Nosotros podemos ser bendecidos por Dios en su gran amor y en su gran misericordia, porque Él no se puede negar. Muchas veces, pueblo de Dios, podemos encontrar personas, hombres, mujeres, que no están en el agrado de Dios y son bendecidos. Y estas cosas nosotros debemos tener en consideración. Si usted me dice, no puede ser, sí puede ser. En el libro de Malaquías nos enseña, en el último capítulo nos enseña que hubieron hombres que se quejaban contra Dios, que miraban a otros que no tenían temor de Dios, y aún así Dios permitía que sean bendecidos. Estos hombres decían, nosotros tememos a Dios, guardamos sus mandamientos, pero aquellos que no temen a Dios, aquellos que tienen en poco a Dios,
son bendecidos. Entonces nosotros podemos ver con estas palabras que decían estos hombres, que hay personas, hay hombres y mujeres, que también Dios les permite que sean bendecidos. Pero esto no significa de que Dios se agrade de sus vidas. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es un rey soberano, un rey bondadoso, misericordioso, que se duele del hombre, de la condición. Él sabe la condición de nosotros. Y siempre, siempre, pueblo de Dios, los pensamientos de Dios para el hombre y para sus hijos es de bien y no de mal. Y esto tenemos que llevar presente. No debemos confundirnos, pueblo de Dios. Siempre nosotros tenemos que ver que nuestra vida le agrade a Dios. Hay hombres que nosotros conocemos la Escritura, hombres que padecieron persecución y no vivían de bendiciones en bendiciones económicamente o teniendo paz y aquello, no, vivían en persecuciones, en aflicciones, buscando a Dios en ayuno, en oración, vivían en el desierto, con peligro de muerte, acechanzas de las bestias del campo. Pero su esperanza y su bendición estaba en lo espiritual. Aquí Dios nos enseña a través de Moisés. Dios le da las condiciones para que el hombre sea bendecido, pero en el agrado de Dios. No solamente porque Dios les permita ser bendecido, porque Él no se puede negar a sí mismo, sino en el agrado de Dios. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios nos enseña acá que si nosotros oyereis atentamente la voz de Jehová, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Aquí no está diciendo de que Dios nos va a bendecir solamente porque nosotros creemos en Él. Aquí no solamente Dios nos está diciendo que Dios nos va a bendecir porque nosotros hemos puesto su confianza solamente, nuestra confianza en Él solamente. No. Aquí no está diciendo, pueblo de Dios, que si nosotros escuchamos la voz de Dios atentamente y guardamos sus mandamientos, pero no dice este mandamiento sí o este mandamiento no. No, dice todos sus mandamientos. Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cómo Dios lo va a exaltar al hombre? ¿Cómo Dios iba a exaltar a la nación de Israel? ¿Cómo Dios puede exaltar a su pueblo? ¿Tan solamente creyendo en Él? No, pueblo de Dios. Hay cosas que son más profundas. Dios nos enseña que tenemos que guardar todos sus mandamientos, poner por obra todos sus mandamientos, lo que Él nos enseña a través de su palabra, lo que fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles. Guardarlo todo. Entonces dice que Dios nos va a exaltar sobre todo. Ahí entonces nosotros podremos decir que no seremos cola sino cabeza. Allí Dios nos va a exaltar. Pero no nos va a exaltar
como le dije al principio, porque Él no puede negarse. No. Él nos va a exaltar con un corazón agradable, porque Él va a decir, este hijo se merece que yo lo exalte, porque Él ha sido obediente, porque Él ha guardado un mandamiento, porque Él ha buscado hacer mi voluntad. Pueblo de Dios, Dios quiere que usted sea bendecido. Dios quiere que usted sea exaltado. El apóstol dice en la palabra de Dios de que es su anhelo de que nosotros seamos prosperados tanto espiritualmente como materialmente. Pero eso ya queda en Dios. La verdad que según el propósito que Dios tenga con cada hombre o con cada mujer, Dios sabe cómo lo va a exaltar, cómo Dios lo va a bendecir. Lógicamente, como dice el apóstol, es un anhelo que no solamente estemos bien espiritualmente, sino también materialmente, porque necesitamos. Somos personas. Pero para esto debemos llegar a poder agradarle a Dios. Para que nosotros seamos exaltados por Dios, tenemos que agradarle a Dios en todo aspecto, no solamente creer en Él, no solamente confiar en Él, sino guardar sus mandamientos. Escuchar la voz de Dios, aprender a que Dios es real y que con Dios no se juega, que Dios está con nosotros en todo momento, en la tristeza, en la alegría, en la amargura, en el dolor. Siempre está Dios a nuestro lado y siempre le está viendo nuestras actitudes, y nosotros tenemos que agradarle. Y cada paso que nosotros damos, cada día que nos levantamos, siempre, pero siempre se nos va a presentar algo y Dios nos va a probar. Si bien Él sabe lo que hay en nuestro corazón, nosotros ahí nos damos cuenta si realmente nosotros le estamos agradando a Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Tenemos que tener un oído dócil para Dios. Cuando Dios nos hable, cuando Dios nos diga, haz esto, tenemos que hacerlo. Cuando Dios nos diga, no hagas esto, no tenemos que hacerlo. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios si queremos agradarle al Señor. No porque sea mi esposa, yo lo voy a hacer. No porque sea mi hijo, yo lo voy a hacer. Si es que está en contra de Dios. Y Dios nos prueba de esa forma. Dios lo va a probar, querido hermano, querida hermana. Dios permite que acontezcan situaciones. Y allí Dios nos prueba. Y allí es el momento en el cual nosotros, es nuestra oportunidad de agradarle a nuestro Señor. Pero para ello tenemos que tener el oído dócil. No endurecer nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos diga, no hijo, no hagas esto. O nos traiga a memoria lo que dice la palabra de Dios y nosotros no queramos escucharlo porque le demos lugar a nuestros sentimientos. Estas cosas debemos llevarla presente, pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuándo van a alcanzar las bendiciones de Dios al hombre o a la mujer, a su pueblo, a sus hijos?
cuando escuchemos sus mandamientos, pongamos por obra su mandamiento, cuando escuchemos su voz atentamente. Dice que estas bendiciones nos van a alcanzar, nos van a exaltar, pero va a ser Dios el que lo haga y lo va a hacer con agrado. Así cuando usted se agrada de su hijo o se agrada de alguien y usted le ofrece un obsequio, un regalo, así es Dios con sus hijos, con su pueblo. Que Dios quiere darnos de sus bendiciones, pero quiere hacerlo de esa forma. Y de esa forma nosotros tenemos que vivir. Dice la palabra de Dios: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a seguir viendo cómo Dios habla, que vamos a ser benditos, doblemente feliz, dichoso, porque Dios lo va a hacer, a causa que nosotros, nuestra vida, se va a encontrar en el agrado de Dios. ¿Cómo está nuestra vida, pueblo de Dios? ¿Cómo nosotros estamos caminando? ¿Realmente nosotros le estamos agradando a nuestro Señor? ¿Nuestras decisiones, nuestras actitudes le están agradando a Dios? Yo quisiera leer un versículo más en el libro de Números, capítulo 14, versículo 8. Muchas veces, pueblo de Dios, las decisiones de uno nos van a llevar a agradarle a Dios. Aunque haya multitudes, pueblo de Dios, aunque haya multitudes que estén en contra, nosotros tenemos que ver lo que a Dios le agrada, lo que Dios ha establecido, e ir en pos de Él. Si nosotros hacemos esto, por más que sean miles que estén en contra, Dios nos va a respaldar, porque estaremos obedeciendo su mandamiento, porque estaremos prestando oído a lo que Dios nos ha enseñado a través de sus ministros, a través de sus siervos o de sus siervas. Pero tenemos que estar atentos, pueblo de Dios. Aquí en este capítulo, en el capítulo 14, nos habla sobre la rebelión del pueblo de Israel a Jehová. Cuando Moisés envía a los 12 espías, y cuando ellos vuelven Josué y vuelven Caleb, 2 de los 12, pero ellos 2 solamente creyeron en Dios. Y los otros 10 que decían: no, esa es tierra de gigantes, tierra que tienen sus ciudades fortificadas, tuvieron temor, tuvieron miedo y no confiaron en la palabra de Dios, que Dios les dijo que se los iba a entregar en sus manos, que Dios le daba por heredad toda esa tierra. De los 12, solamente 2 le creyeron a Dios: Caleb y Josué. Dice en el versículo 8, estas palabras las dijo Josué. En el versículo 8 del capítulo 14 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Este hombre, pueblo de Dios, junto con Caleb, no miró la altura de aquellos hombres de esas tierras, que eran gigantes,
que eran diestros para la guerra, que sus ciudades eran fortificadas, que tenían muros. Ellos no miraron eso. Este hombre le dijo: si Jehová se agradare de nosotros, nos los entregará. Lo comeremos como pan. De esta forma miraba. Esa era la confianza de este hombre. El creerle a Dios. El creerle lo que Dios le había dicho. Hermanos, nosotros en este camino que estamos transitando por esta vida, nosotros también estamos luchando por una salvación, caminando. Tenemos que perfeccionar nuestra vida, alcanzar la madurez de Cristo. Y es un proceso. Y entre medio de ese proceso se nos van a presentar situaciones como esta se le presentó a Josué, a Caleb y a todos estos hombres. Situaciones difíciles, situaciones que quizás para la vista del hombre común no hay salida. Quizás para la vista del hombre simple, natural, no hay esperanza. Pero recuerde que si Dios se agrada de su vida, y si se agrada de mi vida, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Todo lo podemos, pueblo de Dios, en nuestro Señor, en nuestro Dios. Josué le dijo: lo comeremos como pan. Su amparo se apartó de ello. Con nosotros está Jehová. Hermano, con su vida está Dios. Está el Salvador, el Señor Jesucristo. Y está el Espíritu Santo que lo guía, que nos guía. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que hacerlo real en nuestra vida. Si queremos agradarle a nuestro Señor, tiene que caminar nuestra vida de esta forma. Pueblo de Dios, dice que estos hombres lo pusieron al pueblo de Dios en contra de Moisés, en contra de Aarón. Solamente estos dos hombres se levantaron, rasgaron sus vestiduras, hablaron a favor de Dios, mostrando el poder y la grandeza de Dios. Ellos no les importó que sea todo el pueblo que esté hablando cosas que no creían, cosas que no eran real. Ellos se movían por la fe, por el creer en Dios. Nuestras actitudes, pueblo de Dios, para que le agraden a nuestro Señor, tienen que ser así también. Y Dios nos va a presentar situaciones que nosotros tendremos que ir contra la corriente, aunque otros no crean. Pero recuerde que Dios es real. Recuerde que Dios está. Recuerde que Dios nos enseña que debemos creerle. Los hombres que alcanzaron las grandezas que muestra la Escritura fueron porque le creyeron a Dios, caminaron como viendo al invisible. Atrévase a creerle a Dios. Atrévase a caminar como viéndole al invisible. Quizás usted me diga: pero yo tengo 40 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. Yo camino con Dios. ¿Pero ha alcanzado las promesas que nos enseña la Escritura? ¿Hemos alcanzado nosotros? El Espíritu de Dios nos da testimonio cuando nosotros le agradamos a nuestro Señor, cuando nuestras decisiones son agradables a nuestro Señor. Recuerde, pueblo de Dios, lo que leíamos en Deuteronomio. Si nosotros prestamos oído a la voz de Dios y guardamos todos sus mandamientos, todo lo que echemos mano será de bendición, y nosotros seremos de bendición para otros.
¿Queremos agradarle a Dios? Debemos creerle en Él. Debemos caminar con Él. Debemos ser firmes en nuestras decisiones. Decisiones que le agraden a Dios. Jugarnos como se jugaron estos hombres, no importando la cantidad ni la multitud, sino mostrando que Dios es real. De esta forma nosotros vamos a agradarle a Dios. Bueno, pueblo de Dios, por hoy vamos a leer solamente esto, pero la próxima semana estaremos continuando con esta pequeña enseñanza, agradar a Dios. Nosotros decimos pequeño, pero realmente es muy importante para la vida de un cristiano. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios, y así nos despedimos con una oración pidiéndole a Dios su ayuda. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor Dios mío, por su palabra, porque usted, Señor, a través de ella, Señor, nos enseña, Padre, que debemos agradarle, que debemos escuchar su voz, Señor. Nos enseña, Padre, cómo los hombres de la antigüedad, Señor, pensaron, actuaron, agradándote, Señor, teniendo temor, Señor, a ti, confiando, Señor, aunque todos estaban en contra, Señor, pero ellos confiaban en ti. Ayúdanos, Padre, también para que nosotros podamos, Señor, agradarle en todo tiempo y que nuestra mente, Señor, sea perfeccionada, una mente de Cristo, Señor, que nuestro corazón, Padre, sea perfeccionado, Señor, y usted pueda agradarse de nuestro corazón, Padre. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Señor. Así le pido por mis hermanos, Señor, que usted los bendiga, los fortalezca y les dé luz y entendimiento, Señor, para que ellos puedan entender tu palabra y ellos puedan agradarte, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios, y nos estaremos viendo la próxima semana.